Muy bien, chicos, buenos días. Vamos a continuar. Seguimos con el objeto de estudio 1 y el tema es aminoácidos. Ayer no terminamos de ver todos los subtemas de aminoácidos, entonces los vamos a retomar ahorita. ¿Sí se acuerdan que ayer nos quedamos en, revisamos todo lo del suiterión y nuestra última diapositiva fue lo del enlace peptídico, ¿verdad? Las características del enlace peptídico. Bueno, también nos pide ahí el programa que revisemos qué es el enlace disulfuro. El enlace disulfuro se da por la peculiaridad que tiene el aminoácido cisteína de poseer un grupo sulfidrilo que es muy reactivo. Aquí en la imagen de Ferrier, ustedes pueden ver el grupo sulfidrilo en rojo, el SH, que también dijimos y ustedes me dijeron que se llamaba grupo tiol, ¿se acuerdan? Bueno, la reacción más común de este grupo es una reacción de oxidación reversible que forma un disulfuro, como el que ustedes pueden ver acá abajo. La oxidación de dos moléculas de cisteína forman un dipéptido que se llama cistina. Ahí está subrayado y nada más yo les pido que no vayan a confundir cistina con cisteína. Y la cistina, pues entonces es una molécula que contiene el enlace disulfuro que ustedes lo pueden ver aquí. En la imagen vean arriba cómo este zigzag que está aquí representa una cadena polipeptídica en donde está presente una cisteína y entonces en esta misma cadenita o en otra cadena polipeptídica puede haber otra cisteína y el acercamiento de estos enlaces disulfuro, de estos grupos sulfidrilos y una reacción de oxidación puede dar origen a lo que es el enlace disulfuro. Es un enlace de tipo covalente, es un enlace fuerte y este tipo de enlace disulfuro nos permite estabilizar muchos de los polipéptidos y proteínas. Entonces, cuando nosotros veamos la estabilidad de las proteínas, ya sea en su estructura primaria, secundaria o terciaria, sobre todo en la terciaria, van a ver que puede haber puentes disulfuro que están manteniendo esa estructura. ¿Tienen alguna duda del puente disulfuro? Muy bien. Ahora vamos a pasar a esta parte en donde vamos a abordar cómo es que hay algunos péptidos pequeños que tienen actividad biológica. Yo creo que se acuerdan que veíamos en las clases previas que había aminoácidos con actividad biológica, ¿verdad? Y luego vimos después aminoácidos modificados y ahora vamos a ver péptidos, es decir, péptidos pequeños que son importantes para nuestras funciones metabólicas y para nuestra función celular. Vamos a empezar con un péptido chiquito que se llama glutatión. Yo me imagino que ya lo han escuchado. Es un tripéptido que está formado por glutamato, cisteína y glicina. La pueden ver aquí en la imagen, separados los aminoácidos por colores. Podrían ustedes identificar la cadena lateral del glutamato, el sulfidrilo de la cisteína y la glicina, pues ustedes saben que tiene nada más un hidrógeno como cadena lateral. ¿Para qué sirve o en qué participa este péptido? Bueno, pues participa en la síntesis de proteínas y del ADN, en metabolismo de fármacos y toxinas y en el transporte de aminoácidos, pero se reconoce muchísimo su función como un antioxidante celular. Y lo que hace es protegernos contra los daños por los peróxidos. En los eritrocitos, el glutatión previene la formación de la metahemoglobina, permitiendo el transporte de oxígeno. Y se genera a partir de su forma oxidada, que es un dímero de glutatión, gracias a una enzima que se llama glutatión peroxidasa. Esto lo vamos a ir revisando con calma cuando lleguemos al tema que se llama agresión oxidativa en el objeto de estudios de carbohidratos, pero sí ustedes ya identifiquen que este es un tripéptido, un péptido pequeño con una actividad biológica muy importante. Otros péptidos, acá arriba vemos la vasopresina o también llamada hormona antidiurética. Este tiene 9 aminoácidos, su estructura la pueden ver acá a la derecha y es sintetizada en el hipotálamo y se libera en respuesta a la baja presión arterial o a la alta concentración de sodio en sangre. Acuérdense que la baja presión arterial se llama hipotensión y la alta concentración de sodio en sangre se llama hipernatremia. Su función principal pues, es aumentar la reabsorción de agua en los riñones, insertando acuaporinas en los túbulos renales y aumenta la presión sanguínea al retener agua en el cuerpo. Este es un péptido chiquito, véanlo, aquí está formado glicina, arginina, prolina, cisteína, tirosina, fenilalanina,
glutamina, asparagina y, bueno, este es el grupo amino terminal. Otro péptido chiquito con función biológica importante, el factor natriurético auricular. Es un péptido producido en el corazón cuando las aurículas están se estiran, por un aumento en el volumen sanguíneo. Acá está su estructura. Este tiene el efecto opuesto a la vasopresina. Lo que hace es estimular la producción de orina diluida, aumenta la excreción de sodio, lo que arrastra agua y reduce la presión sanguínea, e inhibe la secreción de renina, lo que impide la producción de angiotensina, que la angiotensina pues es una hormona vasoconstrictora, también es un péptido pequeño que tiene función biológica importante. Otro péptido pequeño que de hecho se parece muchísimo a la vasopresina, también tiene la estructura de manera muy, muy similar. Esta es la oxitocina, está producida en el hipotálamo con funciones claves en la reproducción. ¿Qué hace la oxitocina? Pues estimula la contracción uterina durante el parto, promueve la eyección de la leche en la lactancia y, pues como les decía, si se fijan, vean esta estructura, vean la de acá, se parecen muchísimo, tienen 9 aminoácidos igual, es muy similar a la vasopresina, lo que hace que tengan algunas funciones en común. Luego les voy a presentar, déjenme aquí si le bajo tantito, este péptido pequeñito, es un dipéptido, que a diferencia de los que les he presentado en las diapos anteriores, este no es un péptido que tenga o que sea generado de manera biológica, sino que es un dipéptido que el ser humano lo ha creado para poder utilizarlo en la industria, sobre todo en la industria de los alimentos. Se llama aspartame. El aspartame es un edulcorante artificial que está constituido por 2 aminoácidos, el ácido aspartico, aquí en morado, la fenilalanina, y luego en la fenilalanina hay un grupo metiléster. Esta es su fórmula. Y el aspartame, yo creo que si todos, yo me imagino que todos hemos escuchado el aspartame, ¿no? Si agarran una etiqueta de un producto edulcorado artificialmente, muchos de ellos contienen aspartame, y este toma el beneficio de que es 200 veces más dulce que la sacarosa. La sacarosa es el azúcar de mesa. Cuando nosotros consumimos aspartame, en nuestro cuerpo se descompone en ácido aspartico, en fenilalanina y en metanol. ¿Por qué les menciono este dipéptido que no es biológicamente, o sea, que no se genera biológicamente, pero que sí es importante para nuestra salud? Bueno, porque la fenilalanina presente en el aspartame es problemática para personas con una enfermedad que se llama fenilcetonuria. Okay, la fenilcetonuria también la vamos a revisar, pero es la incapacidad de poder procesar o poder degradar la fenilalanina. Cuando una persona es fenilcetonúrica, entonces no puede procesar la fenilalanina y genera compuestos tóxicos que traen repercusiones para su sistema nervioso central. Entonces el aspartame, a pesar de que está presente en bebidas dietéticas, chicles, postres, yogures, medicamentos, suplementos, y está aprobado por las agencias internacionales como la FDA, pero tiene sus limitantes de ingesta diaria recomendada. Además, yo creo que todos hemos leído que en los productos edulcorados artificialmente con este tipo de edulcorantes dice contiene fenilalanina. O sea, cuando menos aquí en México es por norma especificar que contiene fenilalanina para que las personas que tengan la condición de fenilcetonuria pues sepan que no pueden consumir ese tipo de alimentos, ¿ok? Y pues hay debate entre los efectos a la salud, incluyendo la relación de trastornos metabólicos y neurológicos. ¿Dudas hasta aquí de lo que llevamos? ¿Seguros? Bueno, entonces vamos a hacer, entre todos, son aminoácidos que experimentan modificaciones químicas posteriores a la síntesis proteica. Aminoácidos modificados es la letra K. Enlace covalente entre los grupos tiol de 2 cisteínas. Muy bien. Es un aminoácido básico modificado, particularmente abundante en el colágeno. Solo hay 2 básicos. ¿Cuál y cuál? Bueno, hay 3, pero ¿cuáles son los básicos? Hidroxiprolina, hidroxicilina, fosfosilina y
Esos son los que son importantes en el colágeno, ¿ah? ¿Cuál de esos es básico? De los que mencionó su compañero, ahí estaba, nomás. ¿Y la prolina es básica? ¿No? ¿La lisina? Sí. Entonces es la hidroxilisina. Ahora sí, haznos poquito más grande esta estructura y díganme qué aminoácido es. Es una prolina, pero vean aquí. ¿Cómo se llama la prolina hidroxilada? No. Aquí ni está la tirosina en las respuestas. Hidroxiprolina, muy bien. Ahí está. La miosina, proteína contráctil del músculo, ¿contiene este tipo de aminoácido modificado? Es esta estructura, es una lisina metilada. Metilisina. Bueno, grupo funcional añadido posttransduccionalmente al glutamato que forma parte de la estructura de la protrombina. Ajá, ¿cómo se llama el grupo funcional? Carboxilo. ¿Qué letra es? Ajá, porque acuérdense que se llama el carboxiglutámico. Muy bien, ahora esta estructura. Fíjense que está en un aminoácido y hasta nos pone en rojito lo que se le adicionó. ¿Qué letra? 6N-carboxilicina. Fíjense cuál grupo funcional tiene aquí la cadena lateral de este aminoácido. Lo negro es lo normal, lo rojo es la modificación. ¿Qué grupo funcional tiene normalmente? Carboxilo. ¿Cuáles son los únicos dos que tienen carboxilo? El aspartato y el glutamato. Y entonces si tiene adicional un grupo ácido carboxílico. Ajá, muy bien. La J. Ahora, tripéptido con actividad biológica formado por ácido glutámico, cisteína y glicina. Glutatión. Muy bien. Intermediario del ciclo de la urea. Este también lo vimos ayer. Ornitina. Estructura del aspartame. ¿Cuál de las que está acá es la estructura del aspartame? Ah, pues esa sí está bien fácil. La única estructura, ¿verdad? La O. Enlace entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido. Enlace peptídico, muy bien. Y ahora, esta estructura, facilísima. ¿Cómo se llamaba el dipéptido formado por dos cisteínas? Cistina. Muy bien, es la letra M. Bravo, excelente. Muy bien. ¿Dudas de estas? ¿Listos para su examen? No se crean. Bueno, vamos a continuar. Y ahora vamos al tema que también está dentro del objeto de estudio 1, pero que se llama proteínas y su estructura proteica. Entonces ya vamos a dar un saltito de los dos cuadritos primeros. Es la parte 4. Proteínas y su estructura proteica. Es la parte 4. Bueno, vamos a ver una introducción, nuevamente retomando muchas de las funciones de las proteínas. Acuérdense que decíamos en la primera clase que las proteínas se caracterizan por tener una versatilidad, o sea, un montón de funciones diferentes en la vida celular. Ustedes ven aquí en esta imagen las que ya habíamos identificado como alguna de sus funciones y ahorita vamos a retomar ejemplos de cada una de ellas. O sea, las proteínas son las moléculas con funciones más diversas en los seres vivos. Participan en procesos esenciales como la catálisis, estructura, movimiento, defensa, regulación, transporte, almacenamiento y respuesta al estrés. Cada una de estas funciones es crucial para la vida y la homeostasis, que es el equilibrio, pues es también fundamental que participe en todas estas proteínas. Aquí vienen algunos de los ejemplos, pero vámonos uno por uno de manera rápida. Y con algunos ejemplos. Estructura. Las proteínas mantienen la forma y resistencia de tejidos y órganos. Por ejemplo, no son los únicos, pero aquí hay 3 ejemplos. El colágeno. El colágeno es el principal componente del tejido conectivo, de resistencia y flexibilidad. El colágeno, si ustedes se acuerdan, pues está presente en nuestros tejidos y forma estas fibras
Sí, no hay problema. La fibroína es otro ejemplo y la fibroína, aunque no es de nuestras células, pues es un componente importante de la seda. ¿Quién produce la seda? Ajá, y los gusanos también. Con gran resistencia mecánica, y otro ejemplo de proteínas que dan estructura, pues es la elastina, que permite la elasticidad en la piel y los vasos sanguíneos y pulmones. En esta imagen que está acá, entonces se ve cómo en nuestro tejido de la piel interactúan colágeno, elastina y otras proteínas para dar la estructura final de nuestras diferentes capas en la dermis. Y nada más la fibroína, no la vayan a confundir porque nosotros no tenemos fibroína, pero se me hizo muy interesante que hay investigaciones recientes en donde la fibroína, que como ustedes ahorita me dijeron, se produce por algunos artrópodos o por gusanos, ahora la están utilizando la fibroína para combinarla con nanopartículas y hacer andamios para regeneración de huesos y cartílagos en la ciencia de la ortopedia. Entonces, todo esto, ustedes que están apenas empezando, tienen que dimensionar que lo que ven aquí como una cosa muy estructural y muy básica, tiene una aplicación. Y hoy en día estamos bien conectados con la ciencia translacional que nos permite aplicar los conocimientos básicos del laboratorio allá cuestiones de pacientes, ¿ok? Aquí viene un dato adicional. El colágeno representa aproximadamente el 30% de la proteína total en los mamíferos, la proteína más abundante, el colágeno. Movimiento. Las proteínas permiten el desplazamiento celular y organizan el citoesqueleto. Y entonces en movimiento casi siempre el citoesqueleto es una de los ejemplos claves. Y aquí tenemos a la actina y a la miosina, que son fundamentales en la contracción muscular, la tubulina, que forma los microtúbulos que participan en la división celular, y la dineína y la cinesina, que transportan organulos o vesículas dentro de la célula. Yo creo que esta imagen se ha hecho muy famosa, ¿verdad? De la dineína que parece que va caminando transportando vesículas. Bueno, también las proteínas tienen esa posibilidad de tener movimiento a través de las estructuras del citoesqueleto. Si no tuviéramos proteínas que nos dan movimiento, la vida no sería posible de la manera en la que lo es. Dato adicional, sin estas proteínas, funciones vitales como la división celular y el transporte intracelular serían imposibles. Defensa. Nos protegen contra agentes exógenos y heridas. Por ejemplo, la queratina forma una barrera en la piel, uñas y cabello. El fibrinógeno y la trombina permiten la coagulación sanguínea y nosotros cuando nos cortamos hay un proceso, una cascada de coagulación que culmina con la formación del fibrinógeno, la fibrina más bien, que permite que se selle esa apertura o esa lesión que tuvimos y pues eso nos permite defendernos del medio exterior. Y el clásico, inmunoglobulinas, los llamados anticuerpos, que aquí les pongo estructuras de los diferentes tipos de anticuerpos que yo creo que ustedes ya los han oído mencionar, IgG, IgD, IgE, IgA, IgM, y aunque normalmente nosotros los vemos representados en formas de estas Y, la estructura tridimensional de la proteína pues implica muchas más conformaciones que no son tan simplistas como estas de aquí, ¿va? Acá abajo les pongo una que está con cintas, una estructura tridimensional en tercera dimensión más acercada a la forma en la que están. Dato adicional, cada anticuerpo es específico para un antígeno como una llave para una cerradura. Tenemos anticuerpos contra muchísimas moléculas diferentes. La antigenicidad, acuérdense que está dada aquí. Entonces, cuando ustedes lleven inmuno en su carrera, pues van a tener que venir a recordar que la estructura de estos son proteínas. Regulación. Las proteínas controlan procesos celulares mediante señales químicas y ejemplos importantes, insulina y glucagón. Regulan la glucosa en sangre. Esta es una imagen nada más para recordarnos las funciones de la insulina y del glucagón. Aquí está la insulina, aquí está el glucagón, los cuales tienen efectos no adversos, sino efectos opuestos y pues están relacionados, por supuesto, con el metabolismo de la glucosa. Pero también hay otras proteínas con función reguladora, como la hormona del crecimiento, que estimula la proliferación celular, o los factores de crecimiento,
como el de crecimiento de endotelio o pues ya específicos de cada tipo de células que controlan la diferenciación celular. Dato adicional, la deficiencia de insulina lleva a lo que conocemos como diabetes tipo 1. Transporte. Las proteínas facilitan el movimiento de moléculas y iones en la célula y el cuerpo. Por ejemplo, la hemoglobina transporta oxígeno en la sangre. Las lipoproteínas transportan a los lípidos en la sangre. Aquí está estructura de la hemoglobina y aquí está una imagen que representa el mecanismo del transporte de los lípidos a través de las lipoproteínas. Pero el transporte o las proteínas que funcionan en el transporte no solo lo hacen en dimensiones macro, o sea, no solo a lo largo de nuestro torrente sanguíneo, sino también en las células hay muchas proteínas especializadas en el transporte. Por ejemplo, las bombas de sodio-potasio transportan iones a través de las membranas. Dato adicional, la hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno a la vez. Próximamente vamos a ver este tema y pues esta es una función importante de las proteínas. Almacenamiento. Las proteínas funcionan como depósito de nutrientes esenciales. Por ejemplo, la ovoalbúmina, que es la reserva proteica en los huevos de las aves. Esta es la estructura de la ovoalbúmina. La caseína, que es la fuente de aminoácidos en la leche materna. La ceína, que es una proteína de almacenamiento en las semillas de maíz. Dato adicional, la caseína representa el 80% de las proteínas de la leche. Respuesta al estrés. Las proteínas también nos ayudan a proteger a las células de condiciones adversas. Ejemplos importantes, el citocromo P450, que se encarga de detoxificar sustancias en el hígado y también en las plantas funciona como un desintoxicador. Y luego las metalotioneínas, que secuestran metales pesados, son también proteínas, o las famosas proteínas de choque térmico, que estas nos ayudan al plegamiento y degradación de las proteínas dañadas. Estas son las chaperonas y chaperoninas, que nos ayudan a que cuando nosotros tenemos una cuestión de estrés que cambia la estructura tridimensional de las proteínas, ellas llegan a replegarlo cuando eso es posible. Dato adicional, las proteínas de choque térmico fueron descubiertas en células expuestas a calor extremo. Y acá esta es nada más una imagen de las funciones del citocromo P450 que están asociadas con la desintoxicación de, en este caso, la imagen y el artículo del cual bajé la imagen es de fármacos. ¿Okay? Ahora sí, vamos a empezar, después de haber revisado y volvernos a contextualizar en lo importante que son las proteínas, vamos a pasar a la estructura de las proteínas. Las proteínas son moléculas extraordinariamente complejas. Los modelos completos que ilustran incluso las más pequeñas de las cadenas polipeptídicas son casi imposibles de comprender. Y las imágenes más simples que resaltan las características específicas de una molécula, pues resultan ser útiles. Entonces, aunque nosotros veamos este tipo de estructuras que nos representan a una proteína, yo creo que esta es la más usual, que nosotros la primera, que nosotros estamos como más familiarizados con ellos, deben de ustedes de saber que no es así tal cual como es, sino tenemos que tener nosotros formas de poder entender cómo funcionan a través de representaciones tridimensionales, pero la complejidad es mucho más mayor. Afortunadamente, pues la ciencia avanza y cada vez hay más herramientas que nos permiten poder acercarnos más a la realidad de cómo son las proteínas. ¿En qué implica esto en la medicina? Pues bueno, tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Ustedes se darán cuenta que muchas de las enfermedades con las cuales se van a enfrentar cuando sean médicos, pues tienen que ver con el hecho de que no conocemos completamente cuál es el problema que está ocurriendo en alguna de estas biomoléculas. Las proteínas se han diferenciado por el trabajo de los bioquímicos en niveles de organización o niveles estructurales. Y esas yo creo que sí se las saben. Estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria.
La estructura primaria es la secuencia de los aminoácidos y está especificada por la información genética. Acuérdense que decíamos en la primera clase de aminoácidos que todo lo que viene y termina siendo una cadena polipeptídica tiene origen en la secuencia de DNA en nuestros genes, después de todo el proceso de transcripción y de traducción. Bueno, la estructura secundaria resulta del plegamiento en determinadas disposiciones localizadas con sus aminoácidos adyacentes o los que están enseguida o incluso no necesariamente con los que estén enseguida, constituyen las estructuras secundarias y nosotros tenemos dos tipos importantes de estructuras secundarias, las alfas hélices y las láminas beta. Y luego, cuando la proteína toma una forma tridimensional globular, entonces se da lo que conocemos como la estructura terciaria. Aquí hay diversas interacciones entre las cadenas laterales de los aminoácidos que permiten que se dé esta conformación tridimensional y globular. Y también se dice que las proteínas o el nivel estructural cuaternario se dice de aquellas proteínas que constan de 2 o más cadenas polipeptídicas o subunidades y entonces conforman estas estructuras llamadas estructuras cuaternarias. Las próximas clases entonces nos vamos a adentrar en estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria y vamos a utilizar un ejemplo de alguna proteína que tenga este nivel estructural para comprender un poco mejor la estructura. En la estructura primaria vamos a ver a la insulina, en la estructura secundaria vamos a ver proteínas fibrosas, en la estructura terciaria vamos a ver a la mioglobina y en la estructura cuaternaria vamos a ver a la hemoglobina. El hecho de que haya estos 4 niveles estructurales no limita a que haya proteínas que pueden tener o que pueden no alcanzar el nivel estructural cuaternario y ser funcionales. Yo les pongo siempre el ejemplo de que es como si nosotros habláramos de la primaria, la secundaria, el bachiller o la preparatoria y la universidad. O sea, hay personas que solo cursaron la primaria y son funcionales socialmente, hay otros que solo la secundaria, hay otros que llegaron a la prepa y hay otros que llegamos a la universidad. Entonces, así también con las proteínas. Hay proteínas como las proteínas fibrosas que no alcanzan un nivel cuaternario, pero que son funcionales. Hay otras con nivel estructural terciario como la mioglobina que no alcanzan el cuaternario, pero son funcionales. Entonces, no necesariamente es requisito para funcionar que alcancen el nivel cuaternario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, y la estructura primaria es la más fácil de estudiar, porque la estructura primaria es la secuencia específica de aminoácidos en un polipéptido. Esta secuencia determina su estructura tridimensional, su función y su relación con otras proteínas. La conservación de secuencias entre especies permite estudiar la evolución y las enfermedades moleculares. Ahorita vamos a abordar un poquito más de esto. Pero nosotros sabemos, y esta es la forma más clásica de representar una estructura primaria, pues es la cadenita de aminoácidos. Ustedes saben que tenemos un extremo amino, un extremo carboxilo, y que cada una de estas esferas pues es un aminoácido que si nosotros lo vamos amplificando, debemos de reconocer pues que tiene su grupo amino, carboxilo, su hidrógeno y su cadena lateral. La unión de los aminoácidos da la estructura primaria, aquí igual. Este es el enlace peptídico, enlace peptídico, enlace peptídico, enlace peptídico. ¿Por qué es importante la estructura primaria con respecto a la evolución? Bueno, nosotros tenemos algunas proteínas que se denominan homólogas. Esto quiere decir que tienen secuencias similares debido a que tienen un ancestro común. Lo que ustedes ven en esta imagen del lado derecho es un árbol filogenético. Lo que nos dice este árbol filogenético es que hay un ancestro común acá abajo del cual se derivan el resto de las especies que nosotros conocemos. Entre más separadas estén las especies en este árbol filogenético, quiere decir que son más diferentes. La estructura primaria o la secuencia de aminoácidos nos ha permitido saber qué tan cercanos o qué tan lejanos estamos unas especies de otro, porque podemos identificar qué tanto se parecen o qué tanto son diferentes las secuencias de ciertas proteínas, ¿sí?
Estamos bien cerquitas, ¿a quién? A los monos, ¿verdad? Eso ya lo sabíamos. Y dentro de estas proteínas que han servido muchísimo para saber cómo ha evolucionado las especies está el citocromo C. Ha sido clave en los estudios evolutivos porque se conserva muchísimo. Los residuos invariables en la proteína del citocromo C, de hecho la imagen de aquí es del citocromo C, son esenciales para la función y entonces siempre se mantienen. Hay unas secuencias en el citocromo C que como son indispensables para funcionar, se mantienen. Y los pequeños cambios que se identifican, pues entonces son aquellos que nos diferencian entre unas especies y otras. Dato adicional, la secuencia del citocromo C humano y del chimpancé es idéntica, lo que respalda su separación evolutiva reciente. Entre más separados son, quiere decir que evolutivamente estamos más distantes. También, pues en estas secuencias de la estructura primaria se dan mutaciones. Las mutaciones son cambios en la secuencia de aminoácidos debido a alteraciones en el DNA. También ocurren sustituciones conservativas, que es cuando hay cambios en los aminoácidos con propiedades similares, por ejemplo la leucina y la isoleucina. Quiere decir que sí hay una mutación o una sustitución, pero se conserva la función porque los cambios se dan entre aminoácidos muy parecidos. También hay residuos variables, que son posiciones menos estrictas en la secuencia con menor impacto funcional. Hay veces que ocurren mutaciones, y aquí estamos contextualizando al citocromo C, que se dan estos cambios, pero que están en regiones que no son tan importantes para la función y que no tienen un impacto funcional. Cuanto mayor el tiempo de divergencia entre las especies, mayor la diferencia en la secuencia de la proteína. Si ustedes ven acá, Saccharomyces, que es una levadura, y el humano, y vieran la secuencia del citocromo C del humano y de Saccharomyces, habría muchas más diferencias en la secuencia de aminoácidos que entre el humano y el perro, por ejemplo, o entre el humano y el mono. Dato adicional, ballenas, canguros y ovejas tienen solo 10 diferencias en su citocromo C respecto al humano, sugiriendo un ancestro común hace 50 millones de años. Tampoco crean que mutamos y que en un año vamos a tener una nueva especie, y esto es de millones de años lo que ha tardado la evolución, ¿ok? Las mutaciones pueden afectar drásticamente la función de una proteína, y este ejemplo viene en el libro de McKee y lo vamos a retomar cuando veamos hemoglobina, pero aquí es también importante porque estamos hablando de la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos. Hay una enfermedad que se llama anemia de células falciformes o drepanocitosis, que se da o se origina porque en la cadena beta de las hemoglobinas hay una sustitución en la posición 6 de esta cadena de aminoácidos de la cadena beta. La hemoglobina A es la normal. En la posición 6 tiene un ácido glutámico. ¿Se acuerdan el ácido glutámico qué tipo de aminoácido es? Ácido, ¿verdad? Bueno, tiene un carboxilo en su cadenita lateral. En la hemoglobina S, que es la que origina la drepanocitosis, se sustituye, es una mutación puntual en un nucleótido que se traduce en que en lugar de que haya un glutámico hay una valina. ¿Qué tipo de aminoácido es la valina? No polar. No polar, muy bien. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esta mutación en un solo nucleótido? Bueno, que resulta que las cadenas beta en la hemoglobina tienen unos espacios o unas hendiduras que son hidrofóbicas. Cuando la hemoglobina es normal, en otra hemoglobina que ande por aquí cerquita, no debería haber una valina, debería haber un ácido glutámico. Y el ácido glutámico no tiene afinidad por esta hendidura de otra hemoglobina, que es una hendidura no polar. Entonces andan cada hemoglobina libre y funcionando de manera independiente. En la drepanocitosis, el hecho de que se haya puesto una valina aquí le da una propiedad hidrofóbica. Y esa valina va y se acomoda en este huequito de otra hemoglobina. Y lo que hacen es formarse tiras de hemoglobina, que esas tiras de hemoglobina forman unas fibras que hacen que el eritrocito quede en forma de media luna, en forma de hoz, como la del mago de Oz. Y obviamente que pues pierde su función la hemoglobina. Linus Pauling, este es un dato adicional,
demostró por primera vez que la drepanocitosis era causada por una mutación en la hemoglobina mediante electroforesis de proteínas. El ejemplo que vamos a ver de la estructura primaria es la insulina. La insulina es una hormona polipéptica esencial para la regulación de la glucosa. Se produce en las células beta del páncreas, facilita la captación de la glucosa en los tejidos, reduciendo la glucemia, y está formada por dos cadenas polipeptídicas, la cadena A, que tiene 21 aminoácidos, y la cadena B, que tiene 30 aminoácidos. Ambas cadenas están unidas por puentes disulfuro. Aquí están en amarillo los puentes disulfuro, obviamente entre cisteínas, y pues a través de estos puentes disulfuro es que se mantienen unidas estas dos cadenas. Y su estructura, miren qué interesante, su estructura primaria fue la primera proteína cuya secuencia fue determinada en 1951 por Sanger. De hecho, la primera técnica de secuenciación se llama secuenciación de Sanger, y esta fue la primera proteína que se secuenció. La insulina humana tiene una secuencia altamente conservada entre los mamíferos. Quiere decir que la secuencia de aquí se parece mucho entre las especies. De hecho, cuando recién se empezó a utilizar la insulina como una forma de tratar la diabetes, se obtenía del cerdo. Era una proteína que se obtenía del cerdo porque era muy parecida a la nuestra. Acá nada más, esto ya lo habíamos visto en las clases pasadas, en la imagen de acá abajo que tiene estas tijeritas. Acuérdense que la insulina se produce como un simógeno o como una proinsulina, que es mucho más grande, de 110 aminoácidos, y que cuando va a ser activada tiene una ruptura proteolítica, libera el famoso péptido C, y entonces ya nos quedan aquí en verde la cadenita A y en naranja la cadenita B. Y aunque siempre nos la representan así plana, esta es la estructura tridimensional la que está en este rectangulito. ¿Ok? ¿Dudas de la estructura de la insulina? Y aquí nada más para recordar las funciones rápidamente. Al lado derecho, ¿cómo se produce la insulina? ¿En cuáles células? El páncreas, muy bien. Entonces, en respuesta a la llegada de glucosa en estas células, que finalmente tienen como consecuencia la producción de ATP, hay una despolarización de la membrana que hace que se activen canales de calcio, que se libere calcio, y eso como consecuencia hace que la proinsulina tenga la ruptura proteolítica para liberar la insulina al torrente sanguíneo. ¿A dónde se va la insulina? Pues a los tejidos. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, en los tejidos hay receptores de insulina, aquí en la imagen del cuadro a la derecha, que la llegada de la insulina desencadena una cascada de señalización que incluye segundos mensajeros y que finalmente tienen como consecuencia la exocitosis de los famosos GLUT. Y estos GLUT pues van y se posicionan para permitir la entrada de la glucosa y que estas células, por ejemplo una célula muscular, pueda aprovechar la glucosa. Esa es la función de la insulina. No la abordamos con tanta profundidad porque la veremos más adelante y además ustedes la llevan muy completa en biofísica. Y pues se necesita insulina para que se reciba la glucosa. ¿Qué hace que se reciba la glucosa en primera instancia si todavía no hay insulina? Porque es un transportador diferente a los que tienen esas células que no requieren de insulina. Ajá. Esas células no son dependientes de insulina. Sí. Muy bien, las del páncreas, ¿verdad? Estamos hablando. Sí. Están clasificadas las funciones, tal cual con los ejemplos que les mostré. Vamos a ver qué tanto recuerdan. Catálisis, estructura, movimiento, defensa, regulación, transporte, almacenamiento y respuesta al estrés. ¿Ok? Me dicen la letra que es. Algunas proteínas transforman contaminantes orgánicos tóxicos en derivados menos tóxicos. Respuesta al estrés, citocromo P450. La bomba de sodio y potasio. Transporte, letra F. Proteínas implicadas en la coagulación que impiden la pérdida de sangre en lesiones de los vasos sanguíneos. Defensa. Proteínas que dirigen y aceleran millones de reacciones bioquímicas. Catálisis. La insulina y el glucagón. De transporte. Regulación. Regulación. El colágeno. Estructura. Proteínas del citoesqueleto que permiten la división celular, endocitosis y desplazamiento de vesículas. Movimiento. La hemoglobina. Qué fácil se los puse. La hormona del crecimiento estimula el desarrollo y la división celular.
Regulación. ¿El citocromo P450? Respuesta al estrés. ¿La ovoalbúmina de los huevos funciona como reserva de nutrientes? Muy bien, almacenamiento. ¿Las inmunoglobulinas? Defensa. Defensa. ¿Qué defensa? ¿Sí? Sí. ¿Lipoproteínas plasmáticas? Transporte de lípidos, ¿verdad? ¿La queratina? Defensa. La vimos en defensa. Como las uñas y el cabello, ¿va? ¿Proteínas de choque térmico? ¿Cuál? Respuesta al estrés. Proteínas con una fuerza mecánica significativa que brindan soporte a la estructura celular. Estructura. Muy bien, chicos, bravo. Bueno, nos vemos la próxima clase.